ha llegado un oficio de la Excelentísima Corte Suprema por medio del cual el máximo tribunal responde un oficio remitido por esta comisión el pasado 10 de julio, expresando el parecer de dicho órgano jurisdiccional acerca del proyecto de ley que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito y modifica las leyes 18.287 y 18.290. Por otro lado, ha llegado una solicitud de audiencia del ingeniero civil, señor Jorge Arancibia, a fin de exponer sus planteamientos en la comisión respecto de mejoras tecnológicas que se pueden emplear para superar el uso de taxímetros. No sé si se le pide la opinión por escrito o vemos después, ¿no es cierto? El ingeniero civil, señor Jorge Arancibia, solicita ser recibido para exponer sus planteamientos respecto de mejoras tecnológicas que se pueden emplear para superar el uso de taxímetros. Entonces, no sé si o se le sugiere que envíe por escrito la petición o se ve la agenda en su minuto. Exactamente, sí. Claro, sí, claro. Cuando sea el momento, anotémoslo dentro de los... Claro, dentro de los temas pendientes, sí. Perfecto. Muy bien. Sí. Así que... Sí. Así que bueno, eso sería muchas gracias. Quisiéramos agradecer a la ministra y a la subsecretaria de Telecomunicaciones que hoy día nos acompañan por dos temas distintos. Aprovechar también de plantear un tema que ayer me solicitó el senador Juan Pablo Letelier y que hizo relación con un tema también distinto, pero que esperamos tener una sesión especialmente para el efecto y que hizo relación con el uso de los espectros y particularmente con la aplicación de los fallos tanto de la Fiscalía Nacional Económica como el Tribunal de la Libre Competencia. Y esperamos en la próxima sesión, si es que hay acuerdo, senador Pizarro, de poder citar a todos los representantes de la industria, también a la subsecretaria de Telecomunicaciones y también a la ministra, al requerimiento justamente del senador Letelier. Si le parece, ¿para que lo acordemos? Acordado. Sí. Tenemos... Hoy día tenemos invitada a la ministra justamente para a fin de que se pueda exponer acerca del plan de fiscalizaciones realizada por la Secretaría de Estado que encabeza los buses interurbanos, así como también en cuanto al control que se efectúa a medidas de seguridad con las que cuentan los buses de 2 pisos en circulación y si efectivamente tenemos dificultades de seguridad vial con estos buses. Sabemos que hay una moción presentada en la Cámara de Diputados y nos gustaría saber cuál es la opinión suya, ministra, y particularmente respecto de la línea azul, puesto que el Ministerio suspendió sus viajes interregionales, pero se están realizando del mismo modo viajes entre la región de Ñuble con la región del Biobío. Entonces nos gustaría saber cuál es el plan de fiscalización que ha tenido el Ministerio. Muchas gracias por venir y a su disposición. Muchas gracias, presidente. Gracias a los integrantes de la comisión. Tal como se ha indicado en la citación, preparamos una presentación para explicar los alcances del Programa Nacional de Fiscalización con más detalle respecto al control de los buses interurbanos y un componente del análisis de los buses de 2 pisos y también hemos agregado las iniciativas que el Ministerio está tomando en la dirección de corregir deficiencias que hemos detectado en no a raíz de este caso, que venimos trabajando ya para modernizar este sistema. El Programa Nacional de Fiscalización tiene, obviamente, como misión fiscalizar cumplimiento de normativa vigente y, en ese sentido, su alcance es dinámico en el tiempo. En la medida que va cambiando la normativa, también se agregan nuevos ámbitos de control. Aplica al transporte, tránsito y establecimientos regulados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y vamos a explicar a lo largo de la presentación cuál es el alcance que tienen cada uno de los tipos de controles. Actualmente tiene la condición administrativa de un programa presupuestario.
Esa vamos a ver un poco más adelante que nosotros estamos haciendo una propuesta de modificación. Y surgió en el año 1992 para controlar emisiones en la región metropolitana. Ese fue su origen y fue la primera tarea que se le encomendó. Como veremos, después se fueron agregando muchas cosas más. Actualmente tiene una dotación de 539 personas. Los fiscalizadores en terreno son 449 para todo el país, 259 en la región metropolitana, 190 en el resto de las regiones. Y tiene un presupuesto anual en el año 2019 de 8.636 millones de pesos. Lo dirige Paula Flores, que está aquí a mi izquierda, una de las modificaciones que nosotros estamos proponiendo justamente para fortalecer este programa es pasarlo de programa a división. Creemos que las funciones que cumple son de una importancia y de un alcance suficientemente grande para el país y para la seguridad de las personas como para que tenga una condición administrativa distinta, y eso está ya incorporado en el proyecto de ley del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, donde se propone también aumentar la planta del Ministerio en lo que es necesario para que esto sea efectivamente una división. Partió, como decía, para control de emisiones, pero actualmente se agrega y cubre dentro de su tarea todo lo que vemos en esta lista. Los transportes urbanos e interurbanos, por ejemplo, terminales, vehículos y conductores, se hace todo el control documental y de cumplimiento de trazados, por ejemplo, y de servicios. Se controla evasión en buses en la región metropolitana y también en las regiones. El uso de pistas exclusivas también es parte de la tarea, y eso actualmente se está automatizando. Hemos pasado del control manual a usar cámaras que han sido muy efectivas y nos permiten un control y un reemplazo del trabajo manual para destinar a los fiscalizadores a otras tareas donde una tarea personal es más necesaria. La informalidad, eso significa, por ejemplo, vehículos piratas que operan sin estar registrados y venden pasajes sin tener la autorización para eso, que son de distintas categorías. Se revisan la planta de revisión técnica también en el cumplimiento de sus contratos. Estas son concesiones y esas concesiones tienen un contrato que cumplir. Las escuelas de conductores profesionales y de conductores no profesionales. Los gabinetes psicotécnicos también son fiscalizados por este mismo equipo. Todos los servicios subsidiados de conectividad a zonas aisladas, son más o menos 2.000 contratos que tenemos a lo largo de todo Chile. También en este caso estamos incorporando tecnología y obligación, por ejemplo, de contar con GPS, de manera que podamos, por lo menos, el cumplimiento de los recorridos, fiscalizarlo con sistemas electrónicos y no con visitas físicas para todos los casos. Se sigue controlando, por supuesto, emisiones. El cumplimiento de restricción vehicular, que también está pasando a ser un control con medios electrónicos y con cámaras, que nos permite, de nuevo, optimizar la cobertura. Y después se agregó también circulación de camiones en áreas restringidas, porque en varias áreas urbanas y en distintos horarios está restringida la circulación de camiones. Esto también es parte de la tarea. Desde el año 2010, durante el año 2018 se realizaron más de 500.000 controles a vehículos de distintos tipos. Y esto es el transporte remunerado, público y privado, transporte escolar, carga, vehículos particulares. Más de 120.000 citaciones se generaron a los juzgados de policía local por infringir normativa. Esto da cuenta de una cobertura bastante amplia y de detección de casos que son reportados a los juzgados de policía local. Yo creo que decir que el rol del Ministerio en esta tarea es detectar los incumplimientos y reportarlos. No tenemos una capacidad o facultades para ir más allá que eso. Durante 2018, a buses interurbanos se controló más del 75% y más de 14 veces cada uno. O sea, en promedio, los buses interurbanos se fiscaliza cada bus una vez por mes. Y eso permite las cifras que voy a mostrar un poco más adelante. Sí. Senador Pizarro. Perdón, ministra, ¿por qué no nos aclara? El control es a vehículos de transporte de pasajeros, tanto públicos como privados, pero sí, de transporte de pasajeros. Y después hablan de vehículos particulares existentes.
¿cuál es ese? Cualquiera de nosotros que anda en su vehículo normal, porque la fiscalización a eso tiene que ver más que bien con el cumplimiento es de que las son normas del vehículos tránsito. particulares, por ejemplo, como decían, vías exclusivas y ese tipo de cumplimiento. Entrar, claro, restricción vehicular. No es el mismo tipo de control. Cada uno tiene una normativa distinta y a cada uno se le controla la normativa que aplica. Ya, que como aparece ligado al transporte remunerado de pasajeros. Pero no, son esos casos. Los 525.000 incluyen estos casos. Bien, ministro. Después tenemos controles, como dice acá, detalle de fiscalizaciones, solo para ilustrar cómo se distribuye el trabajo en buses vehículos de distintas categorías, controles en vía pública, y aquí está cómo llegamos a los 525.000 distribuidos en distintos grupos. Las infracciones en transporte interurbano, en el año 2018, por ejemplo, hubo 57.000 controles y infracciones en el 18,33% de los casos. Esas infracciones son de distinta naturaleza, las vamos a ver un poco más adelante, y pueden incluir algunas que implican el retiro de circulación del vehículo. En otros casos puede ser una infracción administrativa y el bus puede seguir circulando. Un ejemplo para ilustrar, todos los buses de 2007 en adelante tienen que tener todos los cinturones de seguridad de fábrica, y podría haber un asiento de un bus que no lo tenga. Eso no le impide circular, pero sí se prohíbe la venta de ese asiento. Entonces el bus fue controlado, fue infraccionado, pero puede seguir circulando. En otros casos, la infracción, como vamos a ver, es un delito, por ejemplo, o es una falta grave, se reporta a Carabineros, se retira de circulación. Para entender ese alcance, hicimos esta tabla donde están distintos tipos de infracciones y su clasificación como falta o delito. Nosotros infraccionamos mucho con faltas, y con las faltas se puede seguir circulando. Es lo mismo que si a alguien le pasan un parte y no retiran la licencia de conducir, uno puede seguir conduciendo a pesar de que tiene un parte. En ese caso son faltas, pero hay algunos que son por definición delitos. Y aquí entonces lo que hacemos es reportar al juzgado de policía local cuando corresponde, o reportar a Carabineros. En los delitos, por ejemplo, en algunos casos procede el retiro de circulación, en otros no, pero en ese caso Carabineros interviene siempre. Nosotros aquí no tenemos facultades para todo el proceso, tenemos las facultades para reportar. En el caso de los delitos está el consumo de alcohol y drogas en la conducción. Esto no va a... no procede el retiro de circulación, pero se reporta a Carabineros, sí, aquí dice retito, perdón. Y Carabineros es el que procede cuando se reporta. Después, otro delito es uso de patente de un vehículo que no es el original, que es el que vimos acá, y no es una infracción, sí procede el delito, el retiro de circulación, y Carabineros es el que se encarga de proceder con el vehículo. Ministra, después, ¿sí? Si me permite, senador García Huidobro. Ministra, buenos días. Respecto al tema, en el caso del conducir bajo el alcohol o bajo drogas, yo creo que aquí hay un tema que hay que abordar rápidamente, porque el hecho que no se proceda al retiro de circulación y una persona que va justamente conduciendo, estamos pensando en un búho, debiéramos proceder al retiro, porque es imposible que una persona en esas condiciones continúe, porque si no, ahí lo toman preso, pero sí, el bus, ese bus queda, puede seguir circulando. Y, efectivamente, es que no se retira si no hay accidente, pero el conductor no puede seguir conduciendo. Entonces, no es el vehículo el que tiene el problema, es el conductor. Tienes razón. Claro, y ese es el criterio que se aplica. Perfecto, está bien. Quería aclarar eso, ministro. Sí, bueno, y además esto lo hace Carabineros. Por eso agregamos estas dos columnas para que quede claro que nosotros tenemos un límite de acción y que el trabajo de fiscalización es muy integrado con Carabineros. Nosotros, para hacer efectiva la fiscalización y realmente, por ejemplo, retirar de circulación, hacer los reportes, es indispensable que Carabineros nos acompañe, y tenemos una coordinación permanente por eso. Entre los delitos, como digo, está alcohol y drogas, el uso de patentes de otros vehículos, y después
la documentación falsa. En los dos casos de estos se dan, por ejemplo, en el accidente que vamos a analizar en un momento más. Después hay una discusión sobre cuáles son los tipos de servicios y cómo se clasifican. Y según el decreto 212, los transportes interurbanos son aquellos que superan 200 kilómetros. Y además se clasifican los que van desde la región metropolitana a la quinta región como también interurbanos. Sin embargo, los de menos de 200 kilómetros pueden quedar clasificados como rurales, que es el caso de la empresa Línea Azul, que tiene todavía un grupo de sus buses registrados en la región del Ñuble como servicios rurales, que son de corta distancia. Después voy a explicar cómo abordamos cada uno de esos casos. Y el Ceremi es el que puede calificar si estos servicios son rurales o urbanos. Hay una cantidad muy importante de servicios rurales, propiamente rurales en Chile, que son los que operan en localidades que están más alejadas, por ejemplo, ¿no? Y muchos de ellos reciben subsidios nuestros. Después quiero dar una caracterización de la industria del transporte interurbano. La cantidad de pasajeros que moviliza esta industria es muy grande y creo yo que es desconocida. 70 millones de pasajeros al año. Para tener una idea del orden de magnitud, el Aeropuerto Internacional de Santiago está movilizando 23 millones de pasajeros al año. Esto es casi 3 veces ese número. Es muy grande, es mucha la gente que se moviliza diariamente. Hay 5.265 buses con registro activo y como ustedes ven hay números que son muy variables entre regiones. Una empresa puede registrarse en una región y puede tener autorizados recorridos a partir de esa región o llegando a esa región. Pero desde ahí se descuelga entonces una serie de trazas que autoriza la Secretaría Regional Ministerial respectiva y que cubren a todo el país. Pero aquí, perdone, ¿Sí? el número de empresas por región es porque están inscritas. Es porque están registradas en la región, pero podrían operar en otro lugar. Sí. ¿Y cuántas nacionales hay? ¿Tienen esa Que tengan negocio? cobertura en todo el país. Son pocas, son las más grandes. Claro. Hay 2 o 3 empresas grandes Claro. nada más que son los que operan en todo Que el son, país. claro, que tienen operación registrada con buses registrados en todas las regiones. Entonces ellos pueden cubrir todo el país. Pero hay otras que son locales o que se concentran en una región y desde ahí se despliegan a las regiones aledañas. 70 millones de pasajeros, ¿cómo están distribuidos por empresa? Eso no lo tenemos acá, no tenemos el dato de cuántos pasajeros llevó cada empresa. Ese dato es una de las cosas que a nosotros nos gustaría tener registrado, tal como lo tenemos, por ejemplo, en el transporte aéreo. Nosotros sabemos cuántos pasajeros moviliza cada empresa, cada línea aérea. Y eso nos permite también dimensionar el mercado, entender cuáles son las dinámicas. En este caso, no, porque no sería muy difícil si es que nosotros digitalizamos, por ejemplo, las listas de pasajeros. Hay información que puede estar ya disponible, pero que es muy difícil consolidarla. Así que tenemos ahí, yo creo, una brecha de desarrollo tecnológico más que de acceso a la información. Presidente, sí, perdón, es que hago una consulta porque la impresión que yo tengo, a lo mejor estoy absolutamente equivocado, es que es un mercado poco competitivo, en que no hay muchos operadores que sean los que cubran un porcentaje altísimo de... Veamos, porque hay del otra número de viajes. lámina donde están... Sí. Es que el punto mío tiene que ver después con la fiscalización, porque son pocos los fiscalizadores por los números que da la ministra, y es evidente que hay que concentrarlos donde realmente hay que hacer la fiscalización. Pero después vamos a entrar al tema del transporte en las regiones que... Lo que es importante también mencionar acá es que la antigüedad promedio de la flota interurbana es de 7,2 años, una flota bastante nueva. Según la normativa pueden operar hasta más de 20 años, que es una normativa que en realidad ni se aplica porque ya nadie opera con buses así de antiguos. 7,2 años es una antigüedad razonable y se mantienen los buses operando entonces en promedio con esas categorías. ¿Qué es lo que se necesita para inscribir un servicio de transporte interurbano?
se deben presentar los itinerarios, una propuesta de itinerarios. Los terminales autorizados en los interurbanos tienen obligación de tener esos terminales, ubicación de las oficinas y tarifas a cobrar por el servicio. Las tarifas, como sabemos, son libres, pero tienen que registrarse con unas tarifas iniciales. Tienen que identificar sus terminales, los documentos que acrediten que tienen las autorizaciones para operar. Los trazados y horarios se coordinan con los secretarios regionales ministeriales. Sobre 50.000, en ciudades de más de 50.000 habitantes, deben iniciar o terminar los servicios desde terminales habilitados, que esos son los que tienen cobertura de más larga distancia. Y en algunos casos se puede operar en la vía pública siempre que tengan autorización del municipio y que sean ciudades de menos de 50.000 habitantes. Eso ocurre muchas veces que el bus interurbano o local para en la plaza, toma a los pasajeros, después los deja en la plaza de nuevo. Si la municipalidad lo autoriza, nosotros también consideramos que esa es una manera de operar, resguardando que existan las instalaciones para que esa operación no genere un deterioro o algún tipo de acción que vaya en contra del interés de los pasajeros. El responsable de un servicio tiene que acreditar su identidad y de la sociedad que inscribe. Tiene que entregar esta declaración jurada de quien solicita la inscripción para constituir garantías y contar con patrimonio para dar los servicios que está registrando. En cuanto a los vehículos, tiene que tener certificado de anotaciones vigentes, revisión técnica, con el tipo de servicio que está proveyendo y constancia de que existe un título que habilita al responsable del servicio a destinar los vehículos a ese servicio. Es decir, que no haya inscripción de vehículos que tengan alguna prohibición, en fin, que no pueda ser utilizado para la provisión de servicio. Los requisitos de los vehículos tienen que ser tipo Pullman, que es la categoría, es como la clasificación estándar. Los Pullman son como los que conocemos, no es la marca Pullman, de 11 metros o más. No pueden tener modificaciones y adaptaciones en su estructura y solo con estándares de fabricación. Aquí, por ejemplo, por eso hablamos de los cinturones de seguridad de fábrica, porque tienen los anclajes correctos de fabricación desde el año 2007 en adelante como estándar mundial. Y eso, están ya por sobre las antigüedades promedios que vimos. Tienen que tener las características de seguridad y construcción que especifica un decreto del Ministerio. Esto es bien importante porque hace, no sé, si uno piensa 20 años atrás, se intervenían los diseños de los buses. Se agregaban corridas de asientos, se sacaban asientos, se modificaba la disposición de la carga. Era una práctica más o menos conocida, no sé si tan habitual, pero ocurría eso. Y cualquier alteración que se haga al diseño original del bus puede alterar su estabilidad, puede alterar la reacción del conductor, cambia la masa. Por eso no se acepta que haya cambio ninguno al diseño original de fábrica. Y por eso vamos a ver después que pasa por un proceso de homologación cada una de las marcas y modelos. Y tiene que tener un dispositivo electrónico de registro de velocidad con dispositivo acústico y luminoso para informar a los pasajeros. Esta es una pieza muy clave y posiblemente poco utilizada por los pasajeros. Conocida, pero los pasajeros, nosotros hacemos habitualmente llamados a que estén pendientes porque es su derecho denunciar cuando ese dispositivo acústico marca que se excedió la velocidad. En algunos casos los buses de fábrica vienen con una limitación de velocidad establecida, de manera que no lo pueden exceder. En otros casos no la tienen. Entonces, este dispositivo es muy clave, tiene que estar disponible y, como veíamos antes, es causa de retiro del bus si es que al iniciar el viaje no lo tiene habilitado. Y esa es una de las cosas que nosotros controlamos permanentemente en los terminales. Otros requisitos que no necesariamente no controlamos nosotros desde el Ministerio, estos son todavía de los nuestros. En viajes de más de 5 horas tienen que tener un listado con la nómina de pasajeros, y a eso me refería, que uno podría tener la información de cuántos pasajeros moviliza cada empresa, digitalizando esa nómina. Sería una forma bastante simple de saber
cuántas personas son las que transporta cada uno y cuán abierto o competitivo es el mercado. Esta nómina tiene que construirse con los pasajeros, por supuesto, y se hace a bordo. El auxiliar generalmente, no sé si ustedes han hecho con frecuencia viajes en bus de más de 5 horas, pero pasa el auxiliar por cada uno de los puestos, anota. En los más de 5 horas también tienen que tener 2 conductores y auxiliar, así que el auxiliar hace esta vuelta y va completando esta lista, incluso con pasajeros que eventualmente puedan subir en puntos intermedios del camino, que eso está autorizado si es que está previsto desde el origen. En los servicios interurbanos no se puede llevar transporte, carga, quiero decir, sobre el techo o en parrillas ubicadas en el exterior del bus. Toda la carga tiene que ir al interior en los espacios habilitados de fábrica para eso. Tienen que indicar en sus oficinas de venta los horarios y tarifas para cada uno de los servicios. Eso es obligación y también es exigible por los pasajeros. Tienen que dar por obligación también las indicaciones de seguridad a través de un video, cartilla u otro medio escrito. Nosotros en el año 2012 o 13 hicimos exigible el video de obligatoriedad de uso del cinturón de seguridad. Y eso es una información que las empresas tienen que cumplir forzosamente. Es como en los aviones, que no parte el avión si es que los pasajeros no tienen los cinturones. Aquí se pasa el video, se informa, pero nosotros tenemos más de 1.000 infracciones a pasajeros que se niegan a usar el cinturón de seguridad. Es una cosa que a mí me cuesta mucho entender porque la evidencia es contundente sobre la importancia que tiene el cinturón de seguridad para evitar fallecidos. Y el Ministerio... ¿Perdón? No, se les infracciona, Paula. Sí. Perdón. Sí. Hay facultades para bajarlo. No, solo se baja al pasajero mientras se le cursa la infracción, solamente. Después pero puede vuelve a subir al bus y sigue el viaje. ¿Y se hace el cinturón? No, ahí se pone el cinturón. Si a él se le cursa una infracción solo por no utilizarlo. Claro. Pero también hay pasajeros que se Pueden niegan. pedirle que baje. La ley es clara en esto. Y es obligatorio. Si es obligatorio. Sí. Y en las personas que se niegan que le pueden solicitar el conductor, solicitar el descenso al pasajero que se niegue a usarlo. Eso dice la ley. Le pasan la multa y después Sí. se puede volver a... Además, la multa Después se lo pone, se les pone claro. al pasajero. Sí. No, pero en la práctica lo que pasa es que te pasan un parte. Claro. Viene el fiscalizador o Sí. el carabinero, se sube al bus, detecta que la persona está sin cinturón y hace... Tiene que apretar Claro. el registro. Gracias. Lo que pasa en la práctica es que Carabinero se sube al bus, fiscaliza y a la persona que lo encuentra sin cinturón de seguridad le pasa un parte. Exactamente como fuera manejando uno sin cinturón de seguridad en un vehículo, te pasan un parte. Ahora, en la práctica, nosotros no hemos tocado ese punto, ¿qué pasa en realidad con esos partes si llega a citación? Porque, por ejemplo, con lo que hablaba la ministra en relación a cuando se detiene una persona manejando sin licencia de conducir o lo bajan del auto, el 95% de los partes de policía local, que son personas que van manejando sin licencia de conducir, y los bajan del auto y viene una tercera persona y se lleva el vehículo, esos partes no son pagados. Porque yo voy manejando, me bajan del vehículo, ¿no es cierto? Llamo a un amigo, retira mi vehículo y yo voy manejando al lado de él, yendo yo sin licencia. El 95% de esos partes no son pagados en policía local. Son pagados, No. perdona, yo quiero aclarar No. eso, porque se hace la denuncia al juzgado de policía local, quedan pero- igual que cualquier sí, parte. pero en la práctica, yo la entiendo. ¿De dónde sale el número de la denuncia se 95%? hace. El juez de policía local cursa la infracción. Sí. Pero usted a quién cita. En la práctica. Perdón, Al- evitar el diálogo, sí. disculpe. Ya. Si usted quiere intervenir, encantado, pero Sí. Ya, con entiendo. orden, porque acá está interviniendo la ministra. Ya, Si usted entiendo. quiere, al final, Sí, entiendo. encantado de que pueda... Entiendo. Ese es el orden, yo Sí. conduzco la Sí, entiendo. sesión, no Perdón, usted. sí. Gracias. Y hay también algunos ámbitos que son muy importantes para la seguridad de los pasajeros, pero que no están fuera del control del ministerio, están en el Ministerio del Trabajo, que son las horas de conducción.
siempre ha habido una discusión de quién controla, digamos, pero al final hacemos controles conjuntos. Es un máximo de 5 horas de conducción continua y por eso en trayectos de más de 5 horas tienen que llevar un conductor de repuesto. Perdone que Senador. interrumpa, es que igual no me quedó claro porque ¿quién controla? Salen cientos de recorridos de buses. Es Sí. el auxiliar, ¿no es cierto? El que el chofer le dice, mire, antes de partir, asegúrese que estén todos los pasajeros con el cinturón. Con el cinturón. ¿No es cierto? Ya, va el auxiliar. Hay un video. Supongamos que, yo sé que ponen el video en que indican que sí, y a pesar del video y todo lo demás, nos falta el que no se lo pone. Exacto. Ese auxiliar le dice, oiga, póngase el cinturón, no quiero. Es que si no se lo pone, ¿qué? No podemos partir, le vamos a cursar una infracción. ¿Quién se la va a cursar? Un carabinero, dice. Si en el momento de partir no hay carabinero, porque no tenemos carabineros para todos los buses y todos los buses que parten, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Se paraliza el bus? Por eso le preguntaba. No, en ese caso... Si se baja el pasajero por la fuerza, se queda el bus ahí, no sale. Es una bus, situación sí, complicada, sí, porque sí. si No, eso lo en tenemos los aviones sí. también, con gente que no cumple las normas y Claro. llega un momento que por Lo bajan. seguridad lo bajan, pero Lo bajan. llaman a la seguridad del aeropuerto y lo bajan porque están autorizados para bajar. En este caso no, y es algo que nosotros por lo menos, dada la contundente evidencia que hay sobre la importancia del cinturón de seguridad, deberíamos apuntar a una mayor exigencia, que el que no se ponga el cinturón se baje del bus, porque es un riesgo más para los otros pasajeros también. Sí. No, pero en la actualidad, si no está siendo fiscalizado en ese momento y detectado, entonces sigue el viaje. Sí. Ministra, hay está la ley 20.508. Sí, claro. No sé si la ministra puede hacer la exposición Entera, bueno, perfecto. Y después se van a... el problema es que todo esto está en el decreto ley 212, Ya. entonces. Sí. Ya. Después, ¿qué controles tiene un bus interurbano durante su vida útil? Lo primero es que todos los vehículos, no solo los buses interurbanos, todos los vehículos que ingresan a Chile, de todas las marcas y modelos, tienen que homologarse en el Centro de Certificación y Control Vehicular. Se hace entonces un chequeo de cada una de las características de los vehículos, su diseño, y se genera ahí la referencia respecto a la cual se realizan las revisiones técnicas. Para cada tipo de vehículo, como digo, marca y modelo, la planta de revisión técnica tiene esto como referencia de homologación y eso es lo que tiene que revisar que se cumpla. En los buses interurbanos, por supuesto, igual que en todos los vehículos, se hace esta caracterización, se establecen normas de aceptabilidad de ciertas características y eso es lo que finalmente determina que el vehículo pueda funcionar en Chile y cuáles son las restricciones que tiene que cumplir. En el caso de los interurbanos y de otras modalidades de transporte remunerado de pasajeros, se hace una revisión técnica cada 6 meses. Esta revisión técnica cubre todos los aspectos, como digo, de cumplimiento de normas y la inspección de frenos, luces, parabrisas, neumáticos, las características y las condiciones de seguridad que son mecánicas, digamos, que son más críticas para cada uno de los vehículos. Y aparte, en forma aleatoria, y esta parte fuerte del trabajo de fiscalización, tanto en vía pública como en terminales, cada vehículo puede ser controlado por el Ministerio de Transporte a través de los fiscalizadores o por carabineros o por ambos. Lo que hacen los inspectores nuestros en la vía pública es revisar principalmente la documentación, la licencia, la inscripción en el Registro Nacional de Servicio de Transporte Público de Pasajeros, la revisión técnica, condiciones técnicas del vehículo, luces, cinturones, seguridad, entre otras materias. Y cualquier infracción, como decía antes, se pone en conocimiento del juzgado de policía local. En estado de las últimas revisiones técnicas efectuadas, lo que muestra es que hay de los 5.265 buses que están registrados, hay más o menos 1.300 que están no operativos,
y eso porque están con revisiones técnicas que están ya no actualizadas. Eso no es porque estén operando sin revisión técnica, porque la cantidad de inspecciones que hacemos habría detectado ese número, pero además porque hay una cantidad de buses que no están dando servicio, que son los buses más antiguos. 3.925 tienen sus revisiones técnicas aprobadas y reprobadas posiblemente, porque esos son los buses más antiguos finalmente que están también fuera de circulación, hay 31. Hemos ido incorporando nuevas exigencias de seguridad desde el cinturón de seguridad del 2007. Me parece que es una de las cosas más claves que se ha hecho en sistemas de transporte, la obligatoriedad de uso. En 2013 se agregaron, en el caso de los buses, especialmente mayores exigencias en pruebas de estabilidad, y voy a dar un detalle más adelante, y el uso obligatorio para los buses posteriores a 2007. Y en 2014 se incorporó un sistema antibloqueo de frenos y también un sistema electrónico de estabilidad y detección y supresión de fuego. Esta es una industria que evoluciona bastante y va incorporando tecnología en forma acelerada. Eso mismo lo incorporamos nosotros en las exigencias para operar. Veamos ahora, después de este panorama más general, qué pasó en el accidente que es el que nos convoca. El 29 de julio, alrededor de la 1:30 de la mañana, un bus de 2 pisos con esta patente de la empresa Línea Azul, viajando entre Santiago y destino de Chillán, Los Ángeles y Temuco, volcó a la altura del kilómetro 60 en la ruta 5 Sur, cerca del cruce Los Lagartos en San Francisco de Mostazal, en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Resultaron 6 personas fallecidas, 11 lesionados, 2 menos graves, 27 con lesiones leves. El bus había obtenido la última aprobación de su revisión técnica el 24 de junio, prácticamente un mes antes del accidente. Sin embargo, cuando se revisó la coincidencia entre esa revisión técnica, la placa patente y el registro del bus, no había una coincidencia. Y ahí surgió entonces que había un delito, tal como estaba clasificado en las infracciones que describí antes, de haber cambiado una placa patente de un bus que había sido siniestrado. Se dejó en terminales ese bus, esa placa se cambió a este bus dolosamente. No solo eso, sino que la placa que identifica al bus, que es una placa metálica, también se cambió al bus que tuvo ahora el accidente. Entonces, hay mucha dificultad para detectar esos casos porque fue una construcción dolosa, tal como lo calificó el fiscal, para engañar al sistema. El Ministerio Público tomó este caso y decidió para el responsable del servicio y jefe de taller de la empresa Línea Azul, imputar el delito de homicidio. El fiscal lo ha calificado como un dolo homicida. Esto es gravísimo, y nosotros compartimos esa mirada, y con lesiones y utilización de placa patente que no corresponde, y fijó 200 días de investigación, están en prisión preventiva. El juzgado estableció para ambos imputados esta prisión preventiva. El conductor se encuentra con medida cautelar de arresto domiciliario y arraigo nacional y fue imputado por el delito de cuasi delito de homicidio por culpa y negligencia. La responsabilidad está ahora en investigación. Ayer yo me reuní con el fiscal para coordinarnos en la forma de avanzar en este caso y aclarar todas las situaciones que se produjeron, que llevaron a esta condición que en realidad tengo que decir que a mí no me había tocado ver una distorsión tan grave que pusiera en riesgo la vida de personas construyendo un engaño, construyéndolo racionalmente, usando métodos para burlar el sistema. Nosotros, por supuesto, hemos contestado inmediatamente todos los aportes, toda la información que la Fiscalía nos ha pedido. El fiscal reconoció ayer eso, que en el mismo día que nos piden los antecedentes nosotros se los entregamos, y tuvimos esta reunión ayer que fue muy valiosa para mantener la coordinación. También me reuní con el general Valdés de Carabineros porque nos interesa especialmente
tener el informe técnico del accidente. También nos importa mucho saber cuál es la razón del accidente para prevenir y para entender qué es lo que pasó en este caso particular. ¿Qué acciones hemos tomado nosotros? Esto ocurrió el 29 de julio. El día 30, el Ceremi de la región del Maule formuló cargos para distintas placas patentes que son las que hemos detectado con problemas y permisos de circulación falso. También el 5 de agosto el Ceremi del Maule ordenó la medida provisional de suspensión de la inscripción. Quiero decir que aquí nosotros tenemos facultades sobre ciertas causales, pero también, dada la importancia, el impacto y el origen de este caso, de esta distorsión, creemos que es nuestra obligación proteger el interés y la seguridad de los pasajeros. Y hay argumentos suficientes como para usar esta medida que está dentro de nuestras facultades, que es una medida provisional de suspensión de la inscripción. Eso implica que en cuanto sean notificados, que debe ocurrir esta semana, va en distintas secuencias porque tienen inscripciones en distintas regiones, en cuanto sean notificados deben dejar de operar. En forma paralela, nosotros estamos entregando a Carabineros todos los antecedentes con las placas patentes de los vehículos que están inscritos, incluidos aquellos que estaban en condición de rurales, a los cuales también se les está notificando, para que Carabineros haga control en ruta y evitemos que esos vehículos sigan circulando. Esto porque existe evidencia suficiente como para pensar que hay riesgo en cualquier operación de la empresa, dado que esta maniobra o este dolo aparentemente tuvo participación de las personas que ahora están detenidas. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos esta medida como prevención y suspendamos la operación, por lo menos hasta que la Fiscalía aclare las responsabilidades y podamos ver si eso tiene alguna consecuencia o no. Independientemente de eso, en el mismo día, nosotros hicimos una revisión documental completa de la operación rural, que es la que está todavía funcionando, como digo, hasta que reciban la notificación. En cuanto reciban la notificación, no puede seguir operando no encontramos más problemas y más evidencia. Sin embargo, es necesaria hacer una revisión completa de los buses y de sus características y registros. Eso es algo que todavía tenemos que completar y por eso nos parece prudente que pare la operación. Perdón, ministra, para entender bien. Sí. En el punto 1, perdón, presidente, en el punto 1, las tres buses identificados tienen documentación falsa. Eso está comprobado. Sí. Y en el punto 2, lo que se establece aquí son otros vehículos de la empresa que están con su documentación correcta. Sí. Tienen la documentación correcta, sin embargo, a nuestro juicio no es suficiente eso, dada la evidencia que hay de que podría haber más adulteraciones dentro de los buses. O podría ser. Estos buses que están investigando ahora. Los tres de arriba están contenidos en el número 2. Si usted compara las patentes, los tres de arriba son parte de la flota de los 8 buses que están abajo. Sí. No, pero están acá. Acá no es 6 ya, lo que pasa es que después sigue raya 1. Después es que están sin dígito arriba. Sí. Entonces, para entender, están revisando todos los buses mientras... Ya los revisamos todos. Los revisaron y encontraron en estos 3 que tienen documentación falsa y los otros están correctos. ¿O lo saben todavía? Los dos primeros buses que están en el punto 1 fueron detectados con permiso de circulación falso la semana anterior al accidente. Y fueron reportados esos casos al Ministerio Público en la Fiscalía correspondiente. El tercer caso que usted ve ahí es el que protagonizó el accidente y que producto de la investigación se vio que la placa patente no correspondía. En realidad ese no era el bus original, sino que era otro el vehículo. Y lo que está en el punto 2 es una resolución adicional donde se decreta la suspensión provisional de todo ese servicio. Ustedes no estén correctamente... Es que nosotros estamos usando todas las facultades que tenemos. En algunos casos de formulación de cargos, en otros, además,
la suspensión provisional. No, está bien, Tengan o no tengan el registro de documentación adulterada. Para poder Sí. saber la Sí. magnitud del fraude o del dolo que han ejercido. Claro, lo que Ya. pasa es que, por ejemplo, en la formulación de cargos, administrativamente es distinto, porque en ese caso nosotros ponemos la formulación, la empresa tiene 5 días para responder a esa formulación de cargos y si no responde, el Ceremi puede caducar los servicios en ese momento, pero si responde, se abre un proceso administrativo, lo cual extiende eventualmente la operación. Y tenemos además la facultad de esta suspensión transitoria hasta que se aclaren las situaciones, pero con eso nosotros evitamos que sigan funcionando. Y hemos aplicado las dos. Ya. Después, el Ceremi de Ñuble aplicó, perdón, es la misma resolución, no, es otra resolución. Hemos aplicado, son varias resoluciones porque depende de dónde estén registrados los buses y los servicios. Así que para cada uno de ellos, cada Ceremi tiene que aplicar y se construyó también la forma de usar la argumentación del primer caso para sustentar los demás. Son los mismos cargos. Sí. Son los mismos cargos, sí, exactamente. A los cuales en las resoluciones de suspensión se agrega toda la evidencia disponible de la Fiscalía, ¿no? Porque eso es lo que sustenta la necesidad de suspender el servicio. Después quisiera hacer un punto también sobre las causas de fallecimientos en general, en los sistemas de transporte, porque hay una discusión importante sobre las condiciones mecánicas. Y me parece importante por eso determinar cuál es la causa del accidente, porque si uno mira las causas de los siniestros con fallecidos, la mayor parte tienen que ver con imprudencia del conductor, con un 26,6%, velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo, 25,5%, imprudencia del peatón, 22,4%, alcohol en conductor, 9,7%, y las fallas mecánicas son un 0,8%. No es habitual y me parece que es importante eso porque parte del trabajo de las plantas de revisión técnica es asegurar unas condiciones de funcionamiento de los vehículos que apuntan en esta dirección, precisamente. El parque... No, esto es el total. No, lo tengo un poco más adelante, sí. Sí, me parece importante esto porque si uno mira el parque vehicular chileno, está en bastante buenas condiciones en general. Si uno mira qué pasa en otros países se ven, incluso en aspecto exterior, los vehículos bastante deteriorados. En Chile se ha ido mejorando esto mucho. Así que me parece importante tener en cuenta este elemento porque muestra cuál es la causa basal. Y las causas basales más importantes tienen que ver con conducción. Según causa, bueno, esto lo mismo lo vimos en porcentaje, aquí están las cifras, en realidad podríamos pasar a la siguiente. Acá por tipo de usuario o por tipo de vehículo. Y acá están desglosadas las fallas mecánicas. Y de nuevo volvemos a que los buses interurbanos con fallas mecánicas explican 4 fallecidos el año 2014, 1 en 2015 y después ninguno. En general, los accidentes que hemos visto, siniestros, porque me parece bien la clasificación que hacen especialmente las organizaciones de víctimas, que hablan más de siniestros que de accidentes. La mayor parte de los siniestros tienen que ver con problemas de conducción. Es muy inusual que tengamos problemas mecánicos como causa basal de accidentes con fallecidos en todas las categorías en realidad. Si vemos al año 2018 hubo 12 casos, 3 en automóvil, 1 en camión, 2 camionetas y 6 peatones. Falla mecánica, porque mueren peatones por falla mecánica, sí. Al interior de buses interurbanos, según causa, tenemos esta clasificación. Hay 91 fallecidos en buses interurbanos entre el año 2014 y 2018. 39 de ellos responden a la causa de velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo.
27, imprudencia del conductor. 6, con causas no determinadas, a veces son causas múltiples, entonces se clasifica en esa forma. Droga o fatiga en el conductor, 6 fallecidos, 5 por fallas mecánicas. Vuelvo al punto de que en este caso las fallas mecánicas no son la causa mayoritaria de estos accidentes y la conducción tiene un rol mucho más importante. Nos parece que por eso el control de conducción, el cuidado en la conducción, el control de velocidad son claves para mantener unos niveles de seguridad adecuados, especialmente en las carreteras. Vamos a la normativa de los buses de 2 pisos, que es el segundo pedido de la citación. Son las mismas exigencias, tengo que decir, para los buses Pullman de 1 piso o los de 2 pisos, los buses tipo Pullman. Porque vamos a ver las razones por su diseño físico. Y los elementos obligatorios son los que vemos acá: estabilidad al vuelco, y se hace la misma prueba técnica para ambos tipos de buses. Y la razón es bastante clara para los modelos más modernos especialmente. Cinturón de seguridad y sus anclajes. Los cinturones que no vienen de fábrica son peligrosos. El cinturón de fábrica tiene que venir anclado a la estructura del bus. Resistencia a la superestructura, sistema antibloqueo de frenos, como decía, esto se incorporó el año 2014, el programa electrónico de estabilidad también incorporado el 2014, comportamiento de materiales ante el fuego, resistencia del asiento y sus anclajes, vidrio de seguridad, salida de emergencia, sistema automático de detección y supresión de fuego, luz trasera antiniebla y alarma de retroceso. Estos son sistemas obligatorios para homologar el bus. Para operar llevando a los pasajeros se le agrega el dispositivo de control de velocidad, por ejemplo, y todas las características que son para la prestación de los servicios. Aquí hay algunas imágenes de las pruebas de estabilidad a las que son sometidos estos buses. Nosotros tenemos siempre como referencia las normativas internacionales. Estamos usando la norma europea como referencia en Chile. Es la misma exigencia que se aplica en los países europeos. Estados Unidos tiene una norma, Brasil también, el reglamento europeo, como digo, es el que nosotros usamos. Japón y Corea tienen sus propias normas. Para estabilidad al vuelco, en general, es el reglamento europeo el que se usa, por eso nosotros también lo incorporamos acá. Los importadores, para tener esta autorización de funcionamiento de buses de 2 pisos, tienen que presentar al Centro de Certificación y Control Vehicular, que es 3CB, del Ministerio, el informe técnico y sus certificados que acrediten que los elementos obligatorios están dentro de las normas que nosotros aplicamos, que son, como digo, normas internacionales, y tienen que entregar los planos estructurales de los vehículos. Y con eso se verifican las medidas y las características que son propias del diseño original. Se hace entonces una verificación física, tienen que traer un bus físico a 3CB para poder operar en Chile y se hacen las pruebas en un bus real, no es en una maqueta. Y se verifica que el bus real corresponda con los planos que nos entregan para la validación. Ese es un laboratorio bastante avanzado que tiene el Ministerio, es poco conocido y es el que hace las pruebas más críticas de características y calidad de los vehículos que se encuentran en funcionamiento en Chile. También quiero aportar algunos antecedentes adicionales. No hay prohibición de circulación, como se ha dicho en algunas declaraciones, que hay países que tienen prohibida la circulación de buses de 2 pisos. Nosotros por lo menos no tenemos registro de eso. En los buses de 1 piso actuales, y aquí vemos la fotografía, hay un bus de 1 piso a la izquierda y un bus de 2 pisos a la derecha. La diferencia de altura es mínima. El tema es que en los buses de 1 piso actuales, el espacio inferior se utiliza para la carga y los pasajeros van un poco más arriba. En el de 2 pisos tienen menos espacio de carga y de acumulación y van los pasajeros distribuidos, tiene un 40% más, no es el doble, un 40% más o menos más de capacidad de asientos y menos capacidad de carga. Así que son bastante equivalentes y por eso las pruebas técnicas que se hacen y mecánicas en los 2 casos son las mismas. Y tiene que ver con la forma en que están diseñados para distribuir la carga.
Y por eso un bus de un piso lleno de pasajeros sin carga puede tener el centro de gravedad más alto que un doble piso en las mismas condiciones, de hecho. Y eso, por eso es que es importante que la carga sea la que sostenga el centro de gravedad y afirme al bus más sólidamente a un centro de gravedad más bajo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mejorar estos sistemas donde hemos detectado necesidad de actualización? Lo primero, digitalizar. Y ya tenemos, por ejemplo, los certificados de las plantas de revisión técnica actualmente se emiten con un documento más pequeño y un código QR. Ese código QR lo puede descargar el propio dueño del vehículo, pero cuando Carabineros, por ejemplo, o los fiscalizadores controlan, acceden a la información original. Ya no basta con llevar unos documentos que pueden ser falsificables y fotocopiables. Ahora, con el código se accede directo por medio electrónico a la base de datos de la planta de revisión técnica. Y esos datos en las plantas nuevas se generan directamente desde los equipos que hacen las mediciones a esta base de datos. De manera que es difícil que haya una intervención para adulterar esa información. Cuando las plantas eran manuales y se hacían mediciones y a mano se generaba un certificado o se ingresaba el dato a mano y se generaba el certificado por computador, pero de un dato escrito ingresado por alguien a mano, la posibilidad de adulterar eso era muy grande. De hecho, a mí me tocó cerrar las últimas plantas manuales y había, no sé, era una cosa bastante grave porque la tasa de rechazo era 2% y en promedio el rechazo en Chile es del 30% de los vehículos que no pasan la primera revisión técnica. Entonces, tener el acceso directo a esa información es muy clave y nos da mucho más seguridad. Y lo mismo estamos avanzando en los documentos del conductor. A lo que queremos llegar es a que solo con la patente del vehículo uno acceda a todos los antecedentes del vehículo en una base de datos unificada y solo con la cédula de identidad uno acceda a todos los antecedentes del conductor también en base de datos unificada. Ese es nuestro proyecto de digitalización. Estamos avanzando bastante en eso. En Argentina, por ejemplo, ya la cédula, el carnet de conducir electrónico existe y ya se accede directo a una base. De hecho, estamos trabajando con ellos en eso. Después estamos promoviendo el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. En la medida que nosotros tengamos medios electrónicos también para identificar vehículos, para detectar excesos de velocidad, vamos a tener una efectividad mayor en el trabajo de fiscalización. Este proyecto está en el Senado y con urgencia suma. Tiene además el elemento que mencioné antes, que es darle categoría de división a fiscalización, de manera que tenga un rol más sólido administrativamente. Y en el tiempo se han ido agregando facultades, como por ejemplo a los fiscalizadores, que habitualmente son rechazados y hasta agredidos muchas veces por la naturaleza de su trabajo. Se aumentaron las penas por agredir fiscalizadores. Se queda casi equivalente a agredir a un carabinero. Eso son todos avances que nos hacen tener una efectividad mayor cuando se hacen los controles. Y como digo, en este proyecto se crea esta división de fiscalización. También estamos proponiendo funciones que son las que están descritas acá y siempre pensando en que se trabaja en conjunto con los inspectores municipales, con otros inspectores fiscales de obras públicas y desde luego con Carabineros, que es el trabajo más integrado que tenemos que tener permanentemente. Eso es, presidente, lo que podemos informar en respuesta a su petición. Agradecer a la ministra por este completo informe. Por supuesto que vamos a apoyar con mucha fuerza convertir este programa nacional de fiscalización en una división y por supuesto queremos avanzar también en todas aquellas medidas que involucren mejorar la seguridad vial. Así que en eso, ministra, cuente con nosotros para que esta comisión se haga cargo de los temas para poder colaborar con el ministerio para los efectos de mejorar la seguridad vial. Senador Alejandro García Huidobro. Muchas gracias, ministra, por la información. Creo que ha sido bastante contundente y bastante clara. Yo quisiera, este es un tema que es producto de la investigación,
pero muchas declaraciones de personas que iban en el bus hablan de que personas salieron eyectadas justamente por no uso del cinturón de seguridad. Yo creo que si hay un punto que debiéramos abordar fuertemente en la fiscalización es justamente ese. Y no solamente hacerlo en los terminales, sino también en algunos lugares donde puedan ser fiscalizados tanto por carabineros o inspectores. Y creo que este es un tema cultural y ojalá poder trabajar fuertemente en lo que es divulgar las normas que hoy día tenemos. Esta es una ley que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados, una ley que yo participé. Y sin duda creo que perfectamente si el bus hubiera ido con todos sus cinturones, las personas habríamos tenido una situación muy diferente y no hubiéramos tenido las víctimas. Eso nomás, presidente. Gracias. Senador Letelier. Presidente, primero agradecerle a la ministra la información y al equipo que ayudó a generar esta información. Lo segundo, un par de reflexiones. Parece que necesitamos hacer una ley sobre esta materia y no dejarlo en el decreto ley 212, aunque tiene severas restricciones. Un texto que viene del principio de los 90, era otra realidad. Plantear que quizás es tiempo de dar este salto, primero respecto al ordenamiento. Segundo, entiendo que estamos frente a un caso de una pandilla de delincuentes. No nos confundamos. Digamos, esto es un delincuente que espero que termine bien preso, porque que no solamente mientras se investigue y que no corte por el hilo más delgado tampoco, porque van a culpar al trabajador que cambió la placa patente y no al que dio la instrucción. Entonces hay un tema que esperemos que eso llegue con el mayor rigor posible. Pero aquí tendríamos que discutir dónde están los vacíos de la ley también, para que ustedes puedan con mucha facilidad sacar y clausurar una empresa que está funcionando. Y ahí parece que no están todos los instrumentos necesarios, y eso sería bueno precisarlo, porque ya con una situación en una empresa con el vehículo siniestrado o lo que se pasó días antes, porque ustedes ya detectaron que están con permiso de circulación falsificado, ya debería haber sido causal suficiente para suspender su operación de inmediato. Y yo siento que ahí quizás ustedes nos puedan colaborar en entregar o proponer cosas más puntuales. Me sumo al planteamiento del senador García Huidobro, que quizás necesitamos para efectos de fiscalización tener puntos en los recorridos a lo largo de las carreteras, varios puntos de control donde hay fiscalización obligatoria. En Angostura hay un punto donde los buses paran siempre. No sé si están tan bien fiscalizados siempre. Es otra conversación porque tiene que ver con la cantidad de personal que tienen y este cambio de categoría, pero el tener puntos obligatorios. Yo no sé, los inspectores municipales, ¿hasta dónde tienen facultad de fiscalización? En lo que es transporte, lo dejo planteado la inquietud y quiero terminar con una última tema, porque yo entiendo, para algunas cosas pueden ser fiscalizadores, pero para otros temas no, quizás tenemos que revisar eso tanto para los taxis que andan pirateando por ahí, que no tienen atribución, pero lo último, mire, me han dicho, no sé si es cierto, que en este caso del delincuente propietario de la Línea Azul, está la discusión si opera el seguro y qué seguros operan, porque las compañías de seguro se quieren escudar en que el seguro va vinculado a una patente. Y es una situación tremenda, porque quieren decir que el accidente general no va a correr. Entonces, es una situación que habría que revisar, porque la placa patente no identifica el vehículo. ¿Usted se refiere al seguro obligatorio? Sí, el seguro de swap. No, pero el swap en particular están hoy argumentando que está vinculado a la patente
y no al vehículo en sí. O sea, yo creo que es una interpretación que es bien antojada, bien inadecuada, porque lo que identifica el vehículo no es la patente, el número del chasis o el motor. Pero sería bueno que nos den antecedentes, porque ahí la compañía de seguro yo creo que está jugando con fuego. Sí, yo quisiera... Creo que es bueno que la comisión en eso, presidente, pueda sacar una señal muy clara al respecto. Sí, yo quisiera insistir en el último punto planteado por el senador Letelier. A nosotros nos parece que si la compañía de seguros intentara eludir... Por eso, sí. No, por eso mismo. Nosotros queremos señalar que esta comisión va a estar mirando este caso con mucha atención y hay que dar una señal muy potente en términos de que acá no vamos a permitir que las compañías de seguros se escuden justamente en este acto delictual de la empresa para no responder respecto de los pasajeros. Si me permite, sobre el seguro, solo comentarles que el Ministerio ha mirado el tema y la opinión del Ministerio es que lo que correspondería es que la empresa sí cubriera todos los costos que significan todos los accidentados y después ellos deberían cobrarle directamente a la empresa todos estos costos, porque ellos son los responsables de este accidente. Eso es lo que hemos mirado desde el punto de vista legal. Debe cubrir, después la compañía le debe reclamar a la empresa que es la responsable. Sí, porque el afectado no tiene nada que ver exactamente con que el dueño de la empresa haya... Sí. Pero los contratos de las compañías, perdón, presidente, los contratos de las compañías de seguro, me refiero, con transporte, un transporte en general. Sí. Normalmente tienen un transporte de distinto tipo, accidente, en el caso de la carga, bueno, es sobre la carga, otra cosa es sobre el vehículo, otra cosa son los contra terceros, etcétera, etcétera. Ahí, esos seguros, el seguro que es obligatorio, las condiciones que se adquiere ese seguro están fijados por la norma, están fijados por ley. Sí. O sea, no es que ellos puedan colocar cualquier tipo de condiciones. Sí. Mi pregunta de ignorante es si en la norma está establecido que en la patente, solo la patente es la que identifica el vehículo o tienen obligación de patente y el chasis. O el número de motor. Lo que identifica un vehículo es la patente que tiene que coincidir con el número de motor y chasis. O sea, esas cosas tienen que estar establecidas en el... No lo dice expresamente, pero la ley en Chile dice eso, que el vehículo está identificado en función de su número de motor y chasis, tiene que haber coincidencia y la planta de revisión técnica en cada una de las revisiones debe verificar que esa coincidencia exista. En el caso de la compañía de seguro, como aquí ya estamos en presencia de un caso que excede a lo que pueda decir la póliza, es por eso que lo que hemos revisado con los abogados es que efectivamente la compañía debe cubrir y después ellos deberían cobrar a la empresa, porque efectivamente el vehículo no era. Si la póliza está dada a un vehículo en particular con su placa patente, lo que se ha comprobado en este caso es que el bus no era el BYX algo, sino que era otra la patente, porque el número de chasis y motor correspondían a otro bus. Y a lo que voy es lo siguiente, que, perdone, presidente. También tenía seguro. Es que... No tenía seguro. Esa otra patente no tenía seguro. No, porque ese era un bus que se siniestró hace mucho tiempo. Exacto. Ya. Posiblemente está en Pero- la lista de los que están registrados. Pero el caso, el bus, independiente de la patente, el bus con el chasis y motor, Sí. tenía seguro. No, ese bus era otra placa patente que tenía revisión técnica vencida hace ya No, 3 el años bus al que menos. se accidentó, le estoy diciendo. Sí, lo que pasa es que el bus que se accidentó tenía la placa patente de otro bus. Eso es lo que pasó aquí. Ya, y de otro bus que estaba vigente. que No. tenía No, patente. estaba- Estaba O sin sea, revisión ninguno, técnica. ni el de la patente que falsificaron, ni el otro tenía ninguno de los dos autorización para funcionar. La placa patente que portaba sí tenía autorización para Eso es funcionar. lo que le estoy, Sí. eso es lo que estoy preguntando. Sí. Y esa patente que portaba debe haber tenido a su vez un seguro. Tenía seguro y tenía revisión técnica vigente. Ya. O sea, la compañía de seguro no tiene por dónde salvarse. Hay un tema de fondo, pero como le señalo, desde el punto de vista legal, la compañía debería Nosotros dar una señal. responder. Tenemos que dar una Es un tema señal. que tiene Exacto. que arreglar la compañía con Claro. el representante legal de la empresa. Exacto. Ok. Aparte de los pasajeros.
Después la palabra a ustedes, pero todavía no. Una clarificación en la norma que exige el Exacto. seguro. Sí. Habrá que... Sí. Si me permite, presidente, solo para responder las preguntas anteriores, los fiscalizadores controlan en carretera el uso del cinturón de seguridad. ¿Y en terminal? Solamente porque en el terminal los pasajeros están recién subiendo. Por eso que lo hacen en carretera, porque deben verificar que durante el viaje estén utilizando el cinturón de seguridad. La tasa de infracciones por no uso de cinturón de seguridad es muy baja en buses interurbanos, no llega al 1%, 0,6% como señaló la ministra delante, y el número de pasajeros controlados es bastante alto, cerca de 300.000 pasajeros en un año controlados. Los pasajeros de buses interurbanos, a diferencia de usuarios de vehículos particulares, utilizan muchísimo el cinturón de seguridad, tienen mucha conciencia sobre su uso, y es por eso que, por ejemplo, hace 5 años atrás en un accidente, cuando morían en un bus interurbano 20 personas, hoy nunca es más de 2, o sea, lamentablemente el último accidente vimos 6 personas, pero nunca es más de 2, así que por lo menos para tener conciencia. Nosotros además vamos a tomar lo que señalaba el senador, vamos a reforzar que las empresas tienen la posibilidad de exigir que los pasajeros se bajen si es que no utilizan el cinturón de seguridad. Pero solo quiero hacer una aclaración. A diferencia de las líneas aéreas, donde es obligación que bajen, en el caso de buses interurbanos se señala expresamente la ley, pueden exigir que bajen. Exacto, pero esas son cosas que hay que mirar. Presidente. Sí, ministro. Yo quisiera hacer un comentario que es de alcance un poco más general. Y me parece que un caso como este es tan inusual y es tan rebuscada la maniobra que más que perfeccionar la ley o los decretos para responder a situaciones parecidas, que esperamos que no vuelvan a ocurrir, lo que deberíamos reforzar es la capacidad de suspender los servicios rápidamente. Porque creo que la sanción drástica es mucho más eficaz y nosotros decimos esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que cumplir de buena fe. Si usted no lo cumple, su sanción es que deja de operar. Yo creo que eso es más efectivo que hacer cualquier ajuste de decreto, porque cuando uno trata de ordenar estas cosas, actúa también sobre la base de la buena fe. Entonces no puede ponerse en el caso de todos los delitos que podrían generarse, porque el que va a burlar el sistema se las va a arreglar para encontrar la salida. Entonces yo creo que la suspensión es mucho más eficaz como medida que cualquier ajuste. Sí. Ministra, vamos a trabajar en una serie de iniciativas debidos legales, por de pronto en recoger los planteamientos que ha hecho el senador Letelier y el senador García Huidobro, en términos de mejorar nuestra normativa. También lo ha hecho presente el senador Pizarro. Y ojalá pudiéramos trabajar conjuntamente esta comisión con el Ministerio para poner a tono nuestra legislación. Yo quisiera también, ministra, teníamos un segundo punto en la tabla y está la subsecretaria. Nos encantaría aprovechar el tiempo. Yo sé que la ONG también quiere dar unas palabras, pero te pediría que fuera al final de la intervención de la subsecretaria respecto al segundo punto de la tabla. Bueno, sí. Ok, adelante. Si se puede identificar, sí, pero... buenas tardes. Primero que nada, mi nombre es Patricio Salazar, represento la ONG Santiago Sustentable. Me acompaña don Ramón Medel. Doy gracias por la invitación y voy a hacer algunas puntualizaciones a la información que entregó la ministra, que de veras que le agradezco la información. Primero, reforzar la idea de que efectivamente necesitamos tener un sistema en línea de fiscalización del tema de las patentes por el tema de las clonaciones, porque cuando un carabinero, esto yo lo hago, lo miro en mi perspectiva de defensor público en relación a la comisión de delitos. Cuando un carabinero detiene a una persona, mientras no tenga un sistema en línea para verificar que esa licencia de conducir es válida y el permiso de circulación es válido, se presta para falsificación de documentos, y eso es de ocurrencia todos los días en los tribunales de garantía. Eso es lo primero. Debemos reforzar necesariamente un sistema en línea. Segundo, respecto a la fiscalización, no todos los funcionarios de Carabineros, y son pocos los que fiscalizan, y esto retomo las palabras del senador Letelier, en relación a que no todos los Carabineros están capacitados para determinar cuándo, y es lo que dijo la subsecretaria, cuándo un número de chasis no corresponde a la placa patente.
En la práctica, porque estoy hablando de la práctica, uno puede tener un vehículo, ya sea vehículo particular o un interurbano, lo que sea, y si no tiene la expertise, nunca se va a dar cuenta que el número de chasis fue adulterado. Y eso genera que exista otro vehículo y genera todos estos problemas. En tercer lugar, el dispositivo electrónico, que también lo habló la señora ministra, que tiene dos funciones fundamentalmente. Uno, poder determinar cuándo un chofer maneja por más de 5 horas y cuántas veces en el trayecto ha sobrepasado el límite de velocidad. Los carabineros que funcionan que fiscalizan esa máquina tampoco están capacitados para poder determinar cómo manejarla y obtener esa información. Y es un problema porque en la práctica lo que nosotros pudimos determinar que es el chofer del bus que le entrega la información. Entonces, yo lo que necesito saber como carabinero es saber, primero, cuánto tiempo manejaste, para saber si hubo relevo de chofer, y efectivamente, cuántas veces pasaste la velocidad desde Talca a Santiago. Y esa capacidad del carabinero nosotros lo vimos in situ, muy pocos la tienen. Estos dispositivos fueron traídos por FENABUS y FENABUS no ha capacitado efectivamente a la gente para hacerlo. Lo último, una modificación legal en 2 puntos. Primero, cuando a una persona se le cancela su licencia a conducir o se le suspende su licencia a conducir, si es sorprendido manejando nuevamente, eso no constituye un delito, eso constituye una falta. El delito es no obtener licencia a conducir nuevamente. Entonces, los delincuentes saben que al manejar sin licencia, ¿no es cierto?, y son detenidos, eso es una falta, no es el delito de desacato. Lo que hay que hacer en la práctica, lo que tenemos que hacer es que si a mí me suspende la licencia o me la cancelan, sea un delito volver a manejar, y eso implica modificación legal. Y por último, respecto a lo que hablábamos, cuando un carabinero detiene a un vehículo y la persona que va manejando va sin licencia, con esto concluyo, ¿qué hace el carabinero? Tiene facultades que lo establece el artículo 7 de la Ley de Tránsito. Puede hacer 2 cosas. Puede retirar el vehículo de circulación, 1, o puede llamar a una tercera persona para que venga a retirar el vehículo, 2. Ahí pasan 2 cosas. Primero, que se pierde hora hombre de carabinero de estar a cargo de una persona que no sabe quién es, que puede ser una persona que no tenga licencia, etcétera. Y en la práctica, efectivamente, como dijo la señora ministra, se cursa el parte. Y está lleno de partes cursados. Nosotros revisamos juzgado por juzgado. Esos partes no se pagan. Y no se pagan, ¿por qué? Porque a mí me retiran el vehículo, viene mi amigo, me voy yo con él en el vehículo, y el parte llega, y ese parte no es empadronado. Por lo tanto, si el juzgado policial local no determina orden de arresto, yo sencillamente no pago el parte. Eso es lo que pasa en la práctica, ¿ya? Y eso, dicho con números duros, usted va a cada juzgado y usted ve cuántos partes pasó en el mes por sin licencia y cuántos partes de esos se pagaron, y efectivamente se pagó un 5%. Sí, lo que vamos a hacer... Sí, ministra. Para aclarar que ningún permiso de circulación se autoriza con partes no pagados. Sí. Así que esas multas se pagan en algún momento. Sí, no, pero está bien, esto no es diálogo. Pero yo entiendo perfectamente los 2 puntos. Entonces, lo que vamos a pedir es justamente que déjenos, le voy a pedir a ustedes que nos puedan dejarlo la presentación, porque me parece interesante respecto de que podemos generar ahí una serie de proyectos sobre la materia. Sí, solamente para concluir, la ministra tiene razón, pero eso pasa con los partes empadronados. No. Bueno, está bien. Está bien. Y lo último, para concluir, nosotros habíamos propuesto la creación de una comisión de expertos tanto de la CIAT o como de peritos mecánicos que pudieran fiscalizar. En el tema del accidente, ministro, lo que parece es que la causal basal del accidente fue la rotura del tema del volante, ¿no es cierto? Tampoco tenemos gente capacitada y de hecho hay buses que están con revisión técnica que tienen malo eso. Necesitamos peritos mecánicos que fiscalicen in situ y que puedan determinar que efectivamente esa barra, que es la que genera, la barra de dirección no está en condiciones. Está bien. Eso. Muchas gracias y eso será parte de la investigación. Yo quisiera, ministra, sobre el segundo punto que estaba en la tabla, junto con la subsecretaria, pudiera comentarnos respecto de este proyecto de ley de roaming automático y además señalar que este es un proyecto que además debió ser firmado por el senador Letelier, que para todos los efectos se adhiera al proyecto y vamos a pedir que se incorpore dentro de los autores del proyecto, debido a que el día que se presentó no estaba presente en la sala, así que está momentáneamente. Senador Letelier, para que quede consagrado su autoría. ¿Cómo se pone aquí? No quería facilitar que las empresas siguieran ganando. Ya.
Eso por la subsecretaria que no le quiere quitar respecto a la empresa. Porque si le quitan nos van a perjudicar en la calidad de servicio. Ministra subsecretaria, ¿quién va a exponer? Ministra. Gracias, presidente. Voy a hacer una introducción, la subsecretaria va a entregar los detalles. Solo quisiera decir que este es un proyecto de tremenda importancia, especialmente para las comunidades más aisladas. Y yendo un poco a la historia, hay cobertura en muchos lugares, hay infraestructura de telecomunicaciones para comunidades aisladas, pero lo que ocurre finalmente es que hay un operador por las dimensiones de esas comunidades y si ese operador no da buen servicio, esas comunidades están un poco capturadas a esa oferta y no llegan otros operadores porque hay que hacer una inversión para una demanda pequeña, entonces no hay un incentivo para que la calidad de servicio mejore, especialmente en esas comunidades. Y este proyecto lo que hace es optimizar esa infraestructura y abrir un mercado en esa infraestructura de manera que sea obligatorio compartirla para que pueda haber servicios a todas las personas en forma más eficiente, además. Así que voy a dejar a la subsecretaria para que ella haga la presentación con más antecedentes. Gracias, ministro. Subsecretaria. Muy buenos días, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en este proyecto porque la verdad que desde que empezamos a trabajar hemos recibido alcaldes, diputados, intendentes, alegando justamente este tema y la complejidad que tiene para zonas rurales y aisladas. Aquí un ejemplo, a ver, ¿no? Ahí está el ejemplo. Esta es zona de Guara, en la región de Tarapacá, y ahí podemos ver un camino, déjame poner, ahí estoy, un camino, y cada uno de los colores muestra una operadora distinta que tiene señal en distintas partes. Lo importante aquí es señalar es que esta zona que la ministra decía, quizás tienen un solo operador, en general son zonas, bueno, obviamente no comercialmente atractivas, luego por lo mismo las empresas no están ahí todas, y en general son las zonas que han sido producto de o subsidio del Estado, que definitivamente se le entregó dinero a una empresa para que levantara una antena donde no había nada, y que, claro, efectivamente, levantó una antena donde no había nada, pero creó un monopolio natural. Y también es producto de la famosa contraprestación y la licitación 700 o 2600, donde el espectro no se le cobra al operador, pero se le pide que a cambio de entregar el espectro para que comercialicen ellos en zonas que son comercialmente atractivas, les piden obligaciones que son parar antenas, esta misma antena en este caso, donde no hay nada más, no había nada más, y lo más probable es que como son localidades tan pequeñas, tan aisladas, no haya nunca más nada más, porque han estado por décadas sin haber nada más. Entonces, ¿cómo hacemos que una persona, por ejemplo, que va transitando por este caminito, va, por ejemplo, si vive aquí, inicia el camino acá, y empieza a ver y se queda sin señal inmediatamente hasta que llega después, 70 kilómetros después, y toda esta señal, si tuvo un accidente, necesitó ayuda y cualquier emergencia, está realmente abandonado. O es el caso de los 3 celulares que... Entonces el otro extremo es la gente ya, pero un segmento bien particular, alto, que puede andar con 3 celulares, pero un turista común y corriente también, en el fondo decimos grandes reclamos, justamente la Secretaría de Turismo, donde efectivamente la gente no le gusta, y sobre todo los extranjeros, ir a lugares donde no tienen conectividad alguna y están desprovistos de seguridad. Entonces, el proyecto de ley, ¿qué significa? Es que a estas infraestructuras, que son antenas, ofrezcan servicio, una tarifa mayorista, oferta facilidades para que otras empresas puedan comprar. Y no es que estén arrendando espectro, no es que estén compartiendo espectro, simplemente están comprando el servicio de conectividad, de punto a punto. Y para el usuario final esto va a ser transparente. Una vez que se fije la tarifa a nivel nacional, automáticamente empieza a correr. Después de esta ley, obviamente tenemos que trabajar un reglamento y que les voy a contar un poquito. Pero en definitiva, ¿qué significa? Mejorar cobertura en zonas aisladas, con presencia de un operador o dos a veces, mejores servicios y oferta comercial al habitante, a los visitantes, al turismo de estas zonas aisladas. Y este punto que viene muy importante, acceso universal ante emergencias. ¿Qué pasa? Somos un país de catástrofes, lamentablemente.
hay incendio, hay un terremoto, se caen redes de una empresa, pero no la de otra. ¿Y qué pasa? Hay usuarios, millones de usuarios que han desprovisto porque tienen la red equivocada, la que tuvo mala suerte, que se cayó, y que han desprovisto de señal. Esto significaría, para cuando hay una emergencia de cualquier tipo, la red que queda operativa pueda entregarle servicio también a las redes que fueron dañadas por la catástrofe. Y por último, también significaría que entregaría servicio a operadores móviles que en Chile, por distintos motivos, alcanzan menos de 0,1% del mercado. En los países desarrollados en el mundo está entre 10 y 15%, y esto inyecta una competitividad y un servicio al cliente. En definitiva, ¿qué vemos acá? ¿Quiénes serían? Esto es lo que yo les decía antes. Hoy día tenemos conectividad en general al 99% del territorio habitado. El problema está cuando una sale estos caminos, una sale 5 kilómetros, 7 kilómetros de un lugar habitado, ya no está habitado, pero habita gente, o sea, circula gente. Y ahí es donde está el problema. Y estos son los que yo le decía, los datos acá, son estas torres que se pararon con subsidio del Estado, primero 100% pagado por el Estado, y que crean monopolios naturales, pero estas también fueron obligaciones. Entonces tenemos al final más de 2.000, casi 3.000 puntos, donde con dinero el Estado, o entregándole el Estado un bien nacional de su público, a cambio de algo, crea estos monopolios naturales. Entonces, ¿qué queremos? Queremos, el objetivo del proyecto es aumentar la oferta comercial y, como decía, entregar mayor competencia en zonas aisladas. El punto que vuelvo a recalcar que es tener conectividad cuando hay fallas en red en momentos de emergencia, y también va a servir entonces para disminuir la barrera de entrada a operadores móviles virtuales y efectivamente que haya un mercado razonable, que sea no como es hoy día de 0,1% de producto, que en la práctica no hay ofertas facilidades mayoristas, sino que los precios mayoristas son incluso más caros que los minoristas, luego al final obviamente nadie compra. Estamos estimando que la población que se va a ver directamente, realmente beneficiada, le va a cambiar la vida, realmente. Con la conectividad son al menos 500.000 personas fijas, más todas las personas que circulan por esta zona. Y la conectividad de la región también, de las regiones, va a ser infinitamente mejor de la que es ahora. ¿Qué estamos pensando entonces? Estamos pensando que esta ley obligue a los operadores móviles virtual con espectro a compartir parte de su red para dar servicio roaming nacional y para operadores móviles virtuales. También, en el fondo, obviamente, esta ley va a tener que tener todos los detalles en firme en el reglamento, en la ley, que vamos a dar los principios básicos y el propósito, que son muy parecidos también al proyecto de ley que se originó aquí en el Senado, y donde se van a fijar normas y plazos bien específicos, además de la obligatoriedad de celebrar acuerdos de roaming automático nacional para zonas aisladas y emergencias, y con algún tipo de excepciones bien específicas para preocuparse también de que no se desincentiven las inversiones. Es importante que esto va a beneficiar donde realmente nunca había habido inversión original, natural y espontánea de las empresas. A mí también, por favor. Muchas gracias. Entonces, estas ofertas de mayoristas van a ser públicas, con criterios generales, van a ser uniformes, van a ser objetivas, van a ser transparentes, orientados a costo. Es decir, las empresas van a determinar entregar servicio, infraestructura, mantención, me cuesta tanto, más un margen razonable, igual para todos. Será este precio. Y va a ser suficientemente desagregada en su elemento para que sea transparente. Nosotros estamos esperando que las empresas que ya tienen la red parada ganen una rentabilidad por entregar el servicio. No estamos esperando que lo hagan a costo, no estamos esperando que no sea rentable para ellos, simplemente que compartan esa infraestructura y haya un gana-gana para todos. Estamos también pensando que esta tarifa mayorista, facilidades, no puede ser letra muerta. Y para que no sea letra muerta, como ya ha sucedido, de hecho, en la licitación de 700, cuando se les obligó a las empresas a hacer esta contraprestación y levantar esta antena, esa licitación también decía que tenían la obligación de entregar ofertas facilidades.
pero lo que no dijo era que esas tenían que ser razonables, con menor precio que el precio mayorista, y al final se crearon en el fondo estas tarifas que claramente yo le cobro a usted, la persona puede comprar el litro de leche a 700, yo mayorista se lo compro por 1 tonelada, se lo vendo a 3.600, entonces es culpa de usted si no me quiere comprar. Entonces, va a haber, ¿cómo es el proceso que estamos viendo entonces de arbitraje? Justamente para que eso no sea letra muerta. Estamos pensando, vamos a definirlo bien en el reglamento, pero a grosso modo va a haber comisiones técnicas de cada parte, la parte que quiere comprar, la parte que quiere vender, una comisión técnica de buenos oficios, donde efectivamente se discute a partir del rango concreto, de los costos y lo que es un margen razonable, y después, si no se ponen de acuerdo ahí, pasa a un arbitrador que resuelve a favor de una de las propuestas, no de ambas. Ese incentivo es bien conocido, ese tipo de arbitraje, donde entonces ambas partes entonces ofrecen precio de compra y de venta razonable, porque si no, si ponen algo que no es razonable, se va a ir al menos razonable y no solamente va a perder, sino que además va a estar obligado a pagar las costas de ese arbitraje. No queremos intervenir, analizamos bien de la manera... Esto es básicamente lo mismo que los cargos de acceso que vemos hoy día en las tarifas móviles, pero esto crea un proceso para el Estado que es desgastante, cientos de millones de dólares para defenderse de los consultores que pagan las compañías, y no creemos que sea función del Estado también estar fijando estas tarifas, sino que esperamos que las empresas se pongan de acuerdo. Esto va a ser una fuente de ingresos para las empresas que ya tienen antenas en esos lugares, y simplemente queremos pedirle colaboración también en pro de este proyecto que hoy día, que va a ser bueno para el país. Eso es, senador. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, a la subsecretaria y a cada uno de los integrantes de la comisión y los invitados especiales. Efectivamente, en abril del año 2019, junto a los senadores Pizarro, García Huidobro, Elizalde y usted, presidente, patrocinamos una moción que tiene el mismo objetivo. Así que quiero valorar que haya ingresado por el Senado. Estamos preocupados porque también creemos que es importante que se reconozca el trabajo legislativo y las mociones existentes. Nosotros presentamos un proyecto de ley que modifica la ley 18.168, la Ley General de Telecomunicaciones, y efectivamente la idea es la misma, la de base, garantizar la comunicación de voz y datos en localidades rurales. ¿Por qué es importante? En Chile hoy día son más de 1.800 localidades que están apartadas, territorios rezagados, y que en general también, si vamos a hablar de equidad territorial, existe esa vulnerabilidad. A través del trabajo que ha hecho la subsecretaría en distintas de telecomunicaciones en distintos momentos, hay muchas de esas localidades que hoy día ya cuentan con la posibilidad de acceso a telefonía celular e internet, pero efectivamente se produce el monopolio. Yo creo que el ejemplo de Huara, tenemos miles de ejemplos en la región de Aysén, a 20 kilómetros de la capital regional está Villa Ortega, y ahí está la empresa A, y a 20 kilómetros donde están todos los otros familiares, en Ñiriguao está la empresa B. Entonces, efectivamente, entramos en este dilema de 2 planes, 2 teléfonos, y creo que la idea del roaming automático nacional efectivamente va a facilitar el acceso, y por eso hablo de equidad territorial, a un número importante de la población. Ustedes lo han estimado en 500.000, pero creo que abarca, yo por eso me gusta hablar de localidades, porque estamos hablando de territorios que efectivamente están en zonas extremas o más aisladas. En ese sentido, quiero destacar también un estudio piloto. Yo creo que esto también responde la Subsecretaría de Telecomunicaciones al piloto que hicieron en la región de la Araucanía, en Curarrehue. Efectivamente, la idea del roaming automático nacional funcionó perfectamente en la Araucanía. A raíz del aluvión del año 2017, también en Chaitén, si bien no había propiamente un monopolio, pero también se aplicó en otras localidades cercanas esta lógica. Y hoy día, si logramos ampliar este espectro, porque acá hay iniciativa, o sea, las empresas llegaron a territorios aislados porque se les abrieron espectros interesantes en otras zonas, y evidentemente la contracara era, bueno, preocupémonos de los territorios que están no conectados. Y en ese sentido creo que es bien importante que sigamos avanzando en esta línea. Yo sería feliz si lo podemos, presidente, hoy día votar en general. Estamos de acuerdo en el fundamento.
Yo me acabo de leer el proyecto que ingresó el Ejecutivo. Yo creo que las diferencias son bien sutiles porque ahí se habla de un reglamento. Nosotros hacemos la modificación directamente a la ley. Entonces, ver las razones y establecer ahí ya la discusión en particular qué cambios vamos a hacer o con qué nos vamos a quedar, pero dar las garantías para que la población más aislada de Chile efectivamente tenga, porque no solo brecha digital, es también equidad territorial. Muchas gracias, presidente. Voy a prorrogar 10 minutos simplemente para intervenir los dos senadores, senador Letelier, senador García Huidobro. Presidente, muchas gracias. Saludar a la subsecretaria. Hice un comentario ayer, lo quiero sostener en la comisión. A mí no me parece oportuno que el Ejecutivo presente proyectos donde ya hay mociones parlamentarias presentadas con antelación. Y creo que es importante mantener una cierta nivel de colaboración y respeto mutuo en esto. Se lo digo, ministra, no supongo ninguna intención, en el caso del Ministerio ninguna, pero creo que hay un tema que es bueno para las relaciones mutuas. Ayer se propuso fusionar los proyectos para ese efecto, pero creo que hay un antecedente ahí que hay que considerar. Lo segundo, yo tengo harta dificultad en este proyecto, no con su propósito, sino con la industria. Esta es una industria que le perdí confianza, porque no cumplen los fallos de los tribunales. Y creo que esta campaña que he hecho en los medios últimamente, tratando de capturar al Estado en ciertas lógicas, amenazando con que si se cumple la ley, se cumple el mandato de un tribunal, los usuarios van a tener peores servicios, me parece una dificultad. Y aquí, sin querer queriendo, esta industria, a quienes la hemos subsidiado en un momento para el desarrollo de su infraestructura, tenía el compromiso de hacer ciertas acciones y no siempre la han cumplido. Y podrá decir es porque la letra chica le permitió zafarse. Pero esto demuestra la intención de la industria. No lo voy a poner a nivel del dueño de la línea azul, pero la gente que le gusta torcer la ley o el espíritu de la ley siempre es molesto. Y aquí lo que vamos a hacer para los usuarios es muy bueno, pero también es un negocio para la industria, un negocio adicional. Y esa es la parte, presidente, que quiero indicar que me incomoda con esto, de estarle abriendo otras oportunidades de negocio a las empresas que no están cumpliendo. Y por ende, lo único, yo no tengo ninguna dificultad, porque comparto lo que ha planteado la senadora Ordenes, la importancia de la equidad territorial, de avanzar en esta materia. No tengo dificultad que aprobemos en general, pero me gustaría que tengamos un compromiso en el Ministerio de que nos vamos antes que despachemos este proyecto, tengamos mucha claridad en cómo se le va a quitar espectro a la industria que está acumulando en forma especulativa un bien nacional de uso público, por el cual no pagan. Porque si pagaran, tuvieran un royalty para usar algo que es de todos los chilenos, podríamos tener recursos de otra manera para abordar este tema. Esta es de las pocas áreas de la explotación de un bien nacional de uso público donde la industria no paga nada. Yo creo, presidente, que es un tema que abordar. Todos estamos felices con el Internet de las cosas, con la comunicación, la transmisión de datos, por ahora. Vamos a ver cómo estamos en 20 años más con la inteligencia artificial, con los algoritmos que estén con discriminaciones, ahí vamos a estar más incómodos. No tengo dificultad que aprobemos en general, señor presidente, para avanzar, pero le pediría el compromiso al Ejecutivo que entienda que algunos de nosotros estamos muy incómodos con esta industria por lo que yo consideraría la falta de responsabilidad social. Los tendremos la próxima semana, así que ahí será la oportunidad de hablar con ellos. Senador García Huidobro, lo ponemos en votación. Ya, quiero solamente justificar el voto positivo, presidente, para avanzar. Este es un tema que hemos conversado durante años en esta comisión, años. Y esto parte cuando el Estado empezó a subsidiar la infraestructura en las áreas lejanas, rurales, y que no había ninguna intención en el fondo económica por parte de la empresa de estarse instalando ahí. Pero sin duda que es un tema que partió. Desgraciadamente,
en las bases de la licitación no pusieron el tema del roaming automático. Y ahí empezamos todos los miembros de esta comisión, que hemos estado durante el último tiempo y el periodo anterior también, reclamando por esto. Por lo tanto, si hay nuevas licitaciones, por favor también, que eso lo solicitamos, por favor pongan el roaming automático. Y no fue así, desgraciadamente. Entonces, yo quiero felicitar a la senadora Órdenes por la iniciativa de este proyecto, porque ella lo vive en su zona. No solo vivimos menos en algunos sectores de la región de O'Higgins, pero hay lugares en que en el fondo se corta la comunicación, parte de la otra empresa, y lugares aislados, lugares donde hay necesidades muchas veces de emergencia, de salud, etcétera, y que inclusive con comunicación con carabineros o con los servicios de esa región. Es por eso que yo, presidente, creo que ojalá el Ejecutivo valorar que ayer se autorizó de poner la fusión de los proyectos, y ojalá le ponga la urgencia máxima a este proyecto, porque creo que es una necesidad urgente que tiene el país. Voto positivamente, presidente. La idea a la comisión es que este proyecto, por la envergadura que tiene y por la cantidad de personas beneficiadas, podamos despacharlo en un momento, en el plazo lo más breve posible. Y por tanto, la idea es también pedir un plazo de indicaciones muy pequeño en la comisión. Vamos a tener la próxima semana a la industria, así que vamos a tener posibilidad de hacer todos los cargos referidos que hemos conversado, senador Pizarro, antes que eso, y por tanto yo diría que acá estamos frente a un proyecto que de verdad es un proyecto ciudadano y que va a beneficiar a muchos chilenos. En votación, pero el senador Pizarro... Muy breve, presidente, sí, a mí me parece muy, muy positiva, muy buena la idea, y creo que es una necesidad. Significa inclusión, significa oportunidad para la gente que vive en esos sectores aislados. Y también está dentro de lo que es el desarrollo del país en términos de tener conectividad como para promover turismo, promover otras actividades que también le ayuden a esos sectores aislados a tener ingresos, a dar servicios, a desarrollar otro tipo de actividades a las cuales están acostumbrados. Pero a mí me gustaría, para la próxima sesión, si va a venir la industria, que me parece bien, que la subsecretaria pudiera ahondar más un poco en el tema de las condiciones mínimas para los efectos de que se interesen las compañías o se faciliten, llamémoslo así, este compartir de la infraestructura en la cual han hecho inversiones con subsidio, sin subsidio. Igual han hecho inversiones y entienden que es parte de su servicio el tener cautivo algunos sectores para que no entren otros competidores. A mí me gustaría, si pudiéramos ahí tener un poquito más de detalle, porque es evidente que vendrá la industria acá, me guste o no, el senador Letelier tiene razón, pero al final alguien tiene que hacer esa operación, alguien tiene que hacer la inversión, alguien tiene que desarrollar el tema del punto de vista técnico y también del punto de vista económico. Entonces, usted planteó que muchas de estas cosas deberíamos dejarlo en reglamento, pero cuando llega el momento de tratar de obligar y ponerlos de acuerdo, deberíamos tener más claridad respecto en qué están pensando, cómo obligarlo, cuáles son las compensaciones, qué se les va a ofrecer, si tienen ya un análisis, una evaluación de lo que está pasando, así como el mapeo que hicieron, cuáles son los operadores que están en un sector, dónde están los otros operadores, pedirle a lo mejor alguna cosa a cambio, usted presta el servicio acá, pero en este otro lado lo va a recibir gratis o otro operador lo va a compensar. Esa parte me gustaría más que pudiéramos tener claridad. En mi región tenemos la misma dificultad. Además somos zona de valles transversales, los cerros son los que más nos complican y entonces a lo mejor por ahí se puede ir armando un cierto... una operación donde a lo mejor no hay que meter mucho más recursos, sino aprovechar lo que hay. Y a lo mejor eso se puede equilibrar en términos de donde algunos hacen el esfuerzo y donde pueden recibir el servicio de otros. Sí. Yo pido que lo pongamos en votación porque hay senadores que tienen que irse y después... En votación. Se pone en votación en general, entonces, el proyecto. Senador señor García Huidobro. A favor.
Senador Letelier, a favor. Una cosa, senador Pizarro, sí. Senadora, señora Órdenes. A favor. Presidente. Sí. Correspondería, perdón, se va a pronunciar respecto al texto. Yo propongo que podamos trabajar sobre el texto del Ejecutivo y se tengan los dos textos simultáneamente para poder hacer las indicaciones respectivas. Y bueno, entonces trabajamos en el texto que vamos a presentar a la sala, si le parece. Presidente, lo que corresponde es trabajar sobre el texto original, Bueno, el texto de la senadora que invitó. El Ejecutivo podrá complementar la materia en ese texto. Es un elemento mínimo de reconocer. bueno, no hay problema, lo hacemos vía indicaciones. Perdón, entonces se acordaría trabajar con texto base, la moción, y toda vez que esto se va a aprobar en general y se abrir un plazo de indicaciones, el Ejecutivo incorporamos como indicación el texto puede del Ejecutivo presentar como indicación. las materias que estime pertinentes. Ese sería el acuerdo. Sí. Y perdón, señor presidente, una petición. cosa muy breve. Como hay que establecer un nombre, también se podría eventualmente poner proyecto que establece roaming automático nacional. ¿Le parece como nombre? Roaming automático nacional, perfecto. Claro. ¿Establece roaming automático nacional? ¿Le parece? Sí. ¿Se entiende más? ¿Sí? ¿Acordado? Sí. Sí, acordado. Perfecto. Senador Letelier. Diría que la Secretaría con el Ejecutivo nos pueden ayudar a saber cuáles son las obligaciones que las empresas tienen hoy, y con la información de los reglamentos hoy, porque las empresas virtuales ya tienen derechos, de donde hay infraestructura que se tiene que compartir. Esto es algo que hemos discutido en otro momento, para que no pensemos que la industria nos está haciendo gran favor en esto. Entonces, que la Secretaría nos pueda preparar bien los antecedentes. Sí, en la próxima sesión. Perfecto. Yo quisiera, antes de terminar, dar por terminada la sesión, simplemente la opinión de la subsecretaria respecto al punto siguiente. Un minuto nomás. Yo entiendo que ustedes ya revisaron el texto del proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo referido a la funcionalidad del servicio de radiodifusión a objeto de favorecer la comunicación en situaciones de emergencia y catástrofe, que también ese proyecto lo arreglamos en relación a las indicaciones que ustedes habían sugerido. Sí, perfecto. Es para simplemente, senador Letelier, ¿tendremos posibilidades de darlo por aprobado, ese texto también? Lo vemos en la próxima sesión. Perfecto, listo, muchas gracias. Gracias.